Buen día para todos. Dice Moshe relató, quedamos en el capítulo 18, versículo 8. Moshe relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Mitzrayim en favor de Israel, toda la fatiga que los alcanzó en el camino y como el Eterno los había salvado. Moshe relató a su suegro, dice, le relató todo lo que el Eterno había hecho con el propósito de atraer su corazón y acercarlo a la Torá. Según la Torá misma indicó en el versículo anterior que Yitro ya estaba enterado de todo lo que Dios había hecho por Israel. Por consiguiente, la intención de Moshe, al contárselos todo de nuevo, tenía que haber sido para atraerlo. Entonces, aquí hay varias explicaciones sobre eso. Traeremos algunas explicaciones. Una de las explicaciones que trae es que Moshe le relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho. ¿Qué quiere decir todo lo que el Eterno había hecho? El A, que de por sí el Goy no ve, no ve lo que Hashem hace, no lo percibe y no lo ve, sino que él ve en el momento que suceden. ¿Sí? Él no entiende una cosa de otra. No entiende no tiene entendimiento para pensar más allá de qué sucedió y por qué sucedió y cómo llegaron allí. ¿Qué dice que vio, qué fue lo que escuchó Vitro al principio? Escuchó lo que había sucedido en ese momento, la partida de Junco y Amalek. ¿Sabes? Pero solamente eso, ¿qué sucedió? Moshe viene y le relata al suegro todo lo que el Eterno había hecho desde cuándo, desde que, desde que, desde que el patriarca Jacob bajó a Mitzrayim y también incluso antes con lo que había pasado con Yosef. Le relata todo para que vea toda la tumuna completa, toda la foto completa, como un puzzle. ¿Okay? Como un puzzle que si la persona tiene uno aquí, otro allá, no va a ver bien la, la, la pintura o el dibujo que se esconde, que se esconde detrás de todos los pedazos del puzzle. Para poder ver todo, se necesitan conectar todos los pedazos para poder ver todo. Y eso fue lo que dijimos. Para Israel es fácil. Se ve, se ve todo lo que sucede, desde un principio hasta el final. Toda la historia completa va a ser un dibujo grande como de puzzle. Pero para el Goy ve solamente lo que está sucediendo ahorita. Él no conecta lo que sucedió antes y por qué, cómo llegaron y cómo salieron y cómo esto y cómo lo otro. No, yo veo, sucedieron milagros, guay, lo vi, lo escuché, lo sé qué. Hasta ahí. Moshe viene y le relata y le dice al suegro de que si él quiere apegarse a la Torá y al Creador, tiene que saber cómo él tiene que entender la vida, cómo tiene que él entender todo lo que sucede. ¿Cuál es la mirada y la shkafá? ¿Qué? La shkafá quiere decir el enfoque correcto que la persona tiene que tener en la vida para poder entender todo lo que le sucede. E incluso que le sucedan cosas que supuestamente a los ojos de él sean cosas malas, pero tiene que saber que todo es un proceso de muchas cosas que tienen que suceder para poder llegar a donde tiene que llegar. Y así es como él tiene que ver. Eso es primero que todo. Segundo, dice el Orahaim Akadosh, pregunta también que por qué fue lo que le relató Moshe Rabenu que él no entendía, o que él no sabía. Vale, primero que todo era el consejo, el que daba consejo al faraón. Él estuvo en Mitzrayim, él sabía todo lo que sucedió en Mitzrayim, prácticamente todo, ¿sí? Entonces, ¿qué vino a decirle aparte de eso, qué? Entonces dice aquí que Moshe relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Mitzrayim a favor de Israel. Él no dice aquí lo que le hizo a los Mitzrim, a los egipcios, sino lo que le hizo a Egipto. Toda la fatiga que los alcanzó en el camino. Fíjate, interesante cómo aquí no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo.
quiere decir de que Moshe le estaba relatando sobre el ministro de, de Mitzrayim, o sea, el ángel ministro de ellos, que los persiguió a ellos, lo vimos anteriormente, que lo habían perseguido y lo habían visto, y después vieron que murió enfrente de ellos también allí. Eso fue lo que él le comentó, ya que Yitro, siendo una persona, obviamente que incluso era un líder espiritual, pero obviamente incluso que era de la idolatría, pero obviamente por la idolatría también se pueden saber muchísimas cosas, así como sabía el faraón, ¿sí? Por la parte también maligna. Entonces, obviamente que él sabía de que todos los pueblos tienen un ángel ministral. Entonces, fue lo que le contó, lo que había hecho a Mitzrayim, por toda la fatiga que lo alcanzó en el camino, que los alcanzó el camino y iba detrás de ellos. Eso también lo dice Orahaim Akadosh. Otra de las cosas que dice el Tiferet Shlomo interesante, de que el faraón, de que Yitro, en verdad, que era lo que de repente no sabía o qué sé yo, que todo lo que hace el creador no fue para darle castigo al faraón y ya y todo lo demás, sino que el Kadosh Baruj Hu, todo lo que hace y todo lo que creó, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo lo hizo por Israel. Y todo se mueve según Israel y el mundo no se creó sino para Israel y por la Torah. Eso fue lo que él llegó a entender aquí. Y de que Akadosh Baruj Hu es capaz de hacer cualquier cosa por el pueblo de Israel. Incluso que no se comporten bien. Sí. Dice Rashi, toda la fatiga que sufrieron junto al mar de Junco y con Amalek. Yitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Mitzrayim. Fíjate, aquí viene de nuevo y dice de la mano de Mitzrayim, o sea, del ministro de Mitzrayim, y no está hablando de ¿cómo es que se llama? De los egipcios. Yitro se regocijó, dice aquí, el significado simple de esta frase es que Yitro se alegró. Normal. Se le puso la piel de gallina al escuchar todo lo que estaba escuchando. Pero según su exegesis agádica, esta frase significa que la carne de Yitro se aguzó, porque se llenó de pesar por la destrucción de Mitzrayim. Fíjate lo que es. Incluso que sea una persona que viene a convertirse, esto, viene a otro lado, acepta todo lo que sucede y todo lo demás, con todo y eso, sigue teniendo, como se dice, sentimiento hacia el pueblo de donde viene. Y aquí lo que va a decir, fíjate, esta reacción suya se explica por el proverbio popular, en presencia de un converso o de uno de sus descendientes, incluso hasta la 10ª generación, no denigres a un arameo, es decir, a un gentil. Esto no significa que Yitro no se haya alegrado, en realidad sí se alegró mucho, como Rashi mismo señala en la primera explicación. Simplemente quiere decir que además de alegrarse, se estremeció por la muerte y destrucción sufrida por los Mitzrim. La razón por la que no hay que denigrar a los gentiles en presencia de un converso o descendiente de converso es porque aun cuando un converso es un judío, como cualquier otro, sus antepasados fueron gentiles y se siente mal y se les denigra en su presencia. Sin embargo, en otra variante textual de esta frase, en el Talmud se lee en presencia de un converso anciano no denigres a un arameo gentil, en vez de la versión que Rashi cita. Esto indicaría que cuando un converso llegó al judaísmo a la edad adulta o en su vejez, es cuando le afecta lo que se dice sobre los gentiles, porque creció entre ellos, pero no suele afectarle si se convirtió en su niñez. Que en todo depende, su niñez, si es a mitad de la vida, entonces podría ser que tampoco le afecte tampoco. Todo depende. Si la persona en verdad se ha separado de donde venía, de la vida anterior, de todo lo que había vivido y todo lo demás,
y se mete de lleno en el judaísmo, en la Torá, en Israel, amor a Hashem, amor a Israel y todo lo demás, obviamente que no va a sentir ningún tipo de, de afecto o algo por el estilo. Una vida totalmente diferente y una total vida que no tiene ningún significado. Al, al llegar a la Torah obviamente se da cuenta de que al revés, como no llegué antes. Entonces, Rashi trae la frase de que Yitro se aguzó, la carne de Yitro se aguzó, pero hay otro, en el Talmud, hay otra opinión de que se pasó el cuchillo por la lengua, ¿sí? ¿Y todo para qué? Para, anteriormente, si se pasaban el cuchillo por la lengua para saber si el cuchillo estaba afilado. ¿Y para qué? Porque Yitro dice que se hizo ahí mismo, se hizo el Brit Milá, para hacerse el Brit Milá, para convertirse. Yitro dijo, bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Mitzrayim y de la mano del faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Mitzrayim. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con los mismos que malevolamente actuaron contra ellos, fueron castigados. Que salvó a ustedes de la mano de Mitzrayim, que era una nación dura, y de la mano del faraón, que era un rey duro, de estar bajo el dominio de Mitzrayim. ¿Okay? Dice el Targum, dice que en el sentido de tiranía y dominio. Y se refiere a la mano que los Mitzrim ponían pesadamente sobre los israelitas, que era la labor de esclavitud. Ahora sé, quería decir, desde antes ya lo conocía a Dios, pero ahora mucho más. El hecho de que Yitro viniese indica que ya se había apartado de la idolatría, por lo que no es posible entender literalmente que solo ahora, en este momento, lo conocía. Por lo tanto, lo que quiso decir era que su comprensión de él ahora era mucho mayor, al tener todos los datos que le había dicho Moshe Rabbeinu y todo lo que le había dicho, obviamente, la persona. Por eso es que es muy importante los hasagot, y que quiere decir, o sea, la comprensión, que la persona puede llegar eh, de solamente estar en casa y no estudiar con un maestro, a estudiar con un maestro que le puede enseñar y todo lo demás, es obviamente dos cosas muy distintas, muy distintas. Porque la persona no puede llegar a conocer al creador sin que le expliquen cómo aquí, cómo esto, cómo lo otro. La persona puede llegar a un nivel, pero hasta ahí llegó, no puede llegar más que eso. No puede conocer al creador sin que le enseñen. La única forma es o por la Torá o por la naturaleza. Caja así dice el Rampam. Y por la naturaleza, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que la naturaleza va a tener un límite, hasta donde puede conocer. Por la naturaleza puede saber que hay un creador que hizo esto, pero no puede saber para qué lo hizo, por qué lo hizo, qué tenemos que hacer, esto, lo otro. Eso tiene que ser por la Torah. Y para poder entender la Torah, obviamente que necesita alguien que le enseñe. Y si la persona quiere enseñar él solo, no va a entender nada, en lo absoluto. Todo lo va a entender al revés. Entonces, dice, por toda la bondad, dice Rashi, es decir, las bondades representadas por el maná, la fuente que acompañaba a Israel, el desierto y la Torah. Y por sobre todas las bondades, el hecho de que lo salvó de la mano de Mitzrayim. Hasta ese momento ningún esclavo había podido escapar de Mitzrayim, ya que era una tierra cuyas fronteras estaban cerradas, pero aún así los israelitas, salieron en número de 600.000 hombres. Eso fue lo que dijimos anteriormente, que quién mejor que Yitro, que él sabía lo que sucedía en Mitzrayim y cómo era de que en verdad nadie podía salir de allí. Si no es que vino el Creador y los sacó, no hubieran podido salir nunca. Que salvó a usted de la mano de Mitzrayim, que era una nación dura, dijimos también ya eso, que era un rey duro, bajo el dominio también lo dijimos, más grande que todos los dioses. Estas palabras, la de Yitro, enseñan que él está familiarizado con todas las idolatrías,
que había en el mundo y que no dejó ni una sola idolatría a la cual no le rindió culto. ¿Y por qué? Precisamente porque él estaba buscando al Creador. Por eso todo el tiempo llegaba esta idolatría y decía, no, aquí no está el Creador. Otra idolatría, no, aquí no está. Así hasta que llegó al Creador. Hasta que el Creador se le presentó, como se dice. Pues con lo mismo que actuaron malévolamente contra ellos, fueron castigados. Dice aquí, traduce el Targum, los Mitzrim planearon destruir por medio de agua. Y ellos mismos parecieron de las aguas del mar de Junco, cuando decretaron que los niños varones debían ser arrojados al río, como se indica en el versículo 1:22. ¿Qué? ¿Y por qué precisamente con agua? Porque ellos pensaban supuestamente que el Creador, como había hecho el juramento de que no iba a traer un diluvio, entonces ellos sabían que Akadosh Baruj Hu castiga medida por medida. Dijo, como el Creador no puede darnos un castigo medida por medida, vamos a hacer el decreto a través del agua. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshe delante de Dios. Que dice a Rashi que actuaron malévolamente. El significado dice que actuar con maldad, dice Rashi. Es decir, de que la misma olla en la que los mitrim cocinaron, ellos mismos fueron cocinados. Ofrenda de ascensión, dice aquí el nombre de esta ofrenda es tal como se entiende literalmente. Es llamada así porque asciende completamente al altar para ser quemada. Y sacrificio, en este caso, este término designa aquí las ofrendas de paz. Y Aarón vinieron, y Moshe, ¿dónde estaba? Aquí dice que ellos vinieron por su cuenta, no fue porque Yitro los llamó, ellos vinieron por su cuenta, ellos se dieron cuenta. Y como trae también el Rasmi Brisk, que aquí se está hablando de la seudá, que la seudá que se hace cuando se hace Brit Milá a un hijo, se hace una seudá, ¿sí? Una comida especial de agradecimiento, que es una obligación, no es algo que sea, ¿cómo se dice? Si la persona quiere lo hace o si no, no lo hace. ¿Bien? Entonces, dicen que aquí como el suegro de Moshe, Yitro se había hecho el Brit Milá, entonces por eso él trajo las ofrendas para, em, ¿cómo se llama? Para agradecer al Creador. Y entonces como estaban las ofrendas allí, entonces todos vieron, Aarón y todos los demás vinieron a comer, y también para que no sobra de esa carne, ahora está prohibido que quede esa carne, y vinieron a acompañar a Yitro en la ciudad. ¿Quién? ¿Quién? Y Aarón vinieron. Pregunta a Rashi, ¿Moshe dónde estaba? ¿Acaso no fue él el que inicialmente había salido a recibir a Yitro y había provocado que se le rindiera todo este honor? ¿Por qué entonces no es mencionado junto con los que vinieron a comer con Yitro? En realidad se mantenía parado sirviendo en presencia de los demás comensales, puesto que Moshe no le servía. En cierto sentido, no era considerado parte de los participantes en el banquete y por esa razón no es mencionado junto con los demás. Hasta tanto. Delante de Dios dice aquí, de este versículo se infiere que cualquiera que disfrute de un banquete en el cual participen sabios de la Torah, es como si hubiera disfrutado del esplendor de la presencia divina. En Brajó 64 Aleph, cuando cada ente en el mundo disfruta de aquello que sea acorde con su naturaleza. El cuerpo, por ejemplo, disfruta de cosas materiales. En el caso de un sabio de la Torá, el placer es más grande. El, el placer más grande que puede disfrutar es la naturaleza intelectual. Por eso se dice que el sabio
disfruta del esplendor de la presencia divina, lo cual se refiere a una experiencia intensa de carácter intelectual y espiritual, como dice el Gurarié. Dejamos hasta aquí, que tengamos un buen día.